y acepté la invitación de Médicos por Naturaleza para informarte que el cáncer de mama es el más común en las mujeres y es curable siempre que se haga un diagnóstico a tiempo. Para esto es imprescindible la revisación médica anual, el autoexamen periódico y la mamografía. No te olvides, 2 minutos de autoexamen pueden salvar toda tu vida. Bueno, hoy estamos hablando del agua, de las distintas cosas que uno debiera de saber respecto del agua, cuál es el agua potable, cuál es el agua que no está potable, cuáles son los estudios que uno debiera de tener para saber si ese agua es de consumo humano o no lo es, en fin. Pero también vamos a hablar de otro aspecto, del aspecto que tiene que ver con las fobias que está relacionado con el agua, que es la hidrofobia. ¿Y qué es esto? La hidrofobia es este temor irracional que es exagerado en relación a lo que puede provocarnos el objeto, que en algún momento lo hablamos. Sí. En este caso, la fobia específica es al agua, a acercarse al agua, a nadar, a ahogarse. Puede ser relacionado con algún trauma infantil en cuanto a haber tenido un accidente o no. Puede no saber la persona de qué se trata. Muchas veces esto no se consulta porque realmente cuando la persona no tiene contacto diario con el agua, no le limita mucho su vida, evita el contacto con el agua, va a veranear a algún lugar que no tenga mucha agua y se le solucionó el problema, digamos, no tienen mayores repercusiones. Pero a veces la persona llega a no poder entrar a la ducha, tiene terror a los días de lluvia. La persona realmente sueña con estas cosas y de solo pensar acercarse al agua tiene un desencadenamiento de síntomas físicos y psicológicos de desequilibrio. Entonces ahí es cuando se consulta. O por ejemplo muchas veces, y me ha pasado de tener consultas de chicos que tienen natación en la escuela y que es ahí donde se ve la limitación que tienen. Qué bueno que mencionas esto, porque yo mientras que vos estabas hablando me imaginaba de la cantidad de circunstancias que se presentan con los chicos más chicos, donde siempre se nos dice que el agua es el medio por naturaleza de los niños, porque vienen de estar en un ámbito de agua. Y vos pensás como madre, cuando lo llevás a natación o tenés la posibilidad de enseñarle a nadar, decir... ¿Pero por qué tanta resistencia? ¿Por qué tanto pánico? ¿Por qué tanto miedo si esto debiera ser algo natural? Bueno, evidentemente no lo es tanto. No es natural y esto sucede con los bebés recién nacidos por ahí, Claro. que sea un medio más natural. Pero la verdad que genera bastante impacto el agua y por lo general cuando se da en la infancia puede encontrarse alguna proyección de los miedos de los padres en los chicos. No es tan natural que un chico de la nada tenga miedo al agua. En los grandes, por lo general, o en los adolescentes, cuando ha habido un trauma relacionado al agua o algún día de lluvia en donde pasó algo muy fuerte, puede relacionarse con el desencadenamiento de la fobia. Pero hay que fijarnos como papás no transmitir los propios temores, porque realmente la fobia en este sentido contagia a nuestros hijos de lo que nos pasa a nosotros. Obviamente. Bueno, regresamos a nuestro tema que tiene que ver con la posibilidad de tener agua potable, de tener agua que pueda ser consumida por la humanidad. Y por eso que fuimos a consultar a Adriana Laura, que es directora de Relaciones Institucionales de AISA, y nos cuenta cuánta gente tiene agua corriente en nuestro país y cloacas. Se da una paradoja. En los lugares donde hay agua, y nosotros vivimos en una región donde el Río de la Plata es una fuente inmejorable de abastecimiento, quizás no hay una cultura de tanto cuidado. Las sociedades que tienen más déficit hídrico, digamos, que viven en lugares más áridos, que tienen, digamos, realmente muchas dificultades para acceder, hay otra cultura. Porque todos, digamos, nos acomodamos a lo que la naturaleza nos está dando. Entonces, aquel que sabe el sacrificio que implica, por ahí tiene otra actitud. No obstante, yo soy optimista, creo que hay en el mundo una conciencia sobre lo que debe ser el cuidado del agua, ayudan los medios de comunicación, los estados se han puesto a la cabeza muchas veces de campañas de concientización y me parece que se va creando una conciencia ciudadana de mayor cuidado. ¿Qué puede hacer el individuo en forma individual, valga la redundancia? Bueno, reparar en aquellas situaciones donde no la está usando el agua, sino que la está derrochando, dejando una canilla abierta que nadie usa, haciendo una ducha prolongada, quizás lavando el auto mucho más tiempo del necesario, dejando correr una manguera que no está ni limpiando la vereda ni regando, las pérdidas que tenemos en nuestras casas, el deficiente del flotante de un inodoro, una canilla que gotea,
cuando estamos lavando los platos, enjabonando, mientras tanto el agua corre, o nos cepillamos los dientes y nos miramos en el espejo y el agua sigue corriendo. Es decir, son pequeños derroches, pero que en la sumatoria hacen mucho. Piensen que, no sé, Estados Unidos, el promedio de uso de una persona, o lo que la empresa de servicios le entrega, son 250 a 300 litros por día. En Somalia se arreglan con 9 litros. No estamos planteando ese extremo, pero en nuestra región o en el área de influencia de AISA son 500 litros. Piensen ustedes que si esa dotación o ese consumo de cada persona individual se redujera a la mitad, y estamos hablando de 250 litros, podríamos darle agua, haciendo, digamos, forzando la estadística al doble de gente. Por eso es importante trabajar desde la niñez. Nosotros trabajamos mucho con los chicos que van a las escuelas primarias de toda la concesión y los invitamos a conocer nuestra planta potabilizadora San Martín, que está acá en el barrio de Palermo, que es, digamos, una de las más grandes de Sudamérica, si no la más grande. Ven todo el proceso de potabilización y después reciben una charla, pero el impacto que tiene ver todo lo que hay atrás de poder abrir la canilla y tomar un agua segura, de calidad, ver que hay un laboratorio, ver que hay procesos, ver que hay filtrados, que se le agregan cosas al agua para quitar las bacterias, para, digamos, dejarla translúcida. Todo eso impacta mucho y realmente nos sirve. Y son los chicos los vectores, digamos, de comunicación más eficientes, porque van a su casa y reparan en lo que hace la mamá o el papá y ellos mismos se educan. Es un proceso largo, los cambios de hábito no son inmediatos, pero es un camino en el que todos pueden colaborar. Bueno, en este aspecto, cuando nos referimos al agua, los cambios de hábito deberían de ser inmediatos. Esto que decía, el argentino en promedio consume 500 litros de agua por día, cuando en otros países del mundo la relación es totalmente distinta. Obviamente los chicos son estos vectores de la información que nos permiten a nosotros reeducarnos en estos hábitos que hacemos pésimamente mal. Estas imágenes que nosotros veíamos son absolutamente cotidianas. Una manguera prendida que queda durante horas prendida y nadie hace caso. Los porteros de los edificios aquí en la capital federal o en todas las provincias, que los vemos mientras que charlan y toman el cafecito o se convían el mate con el portero de al lado, quedan horas y horas encendidas. En fin, situación, inclusive hasta cuando nos duchamos, aquellos que tienen la posibilidad de ducharse diariamente, hacerlo durante mucho tiempo sin percibir que ese agua tiene una razón de ser y que no abunda, evidentemente. Está aquí con nosotros la doctora Marta Litter, que es doctora en química. Nos va a hablar de uno de los principales problemas que tienen que ver con el poder identificar agua potable de agua contaminada, y uno de los principales contaminantes entendemos que es el arsénico. ¿Es así, doctora? ¿Cómo le va? Bienvenida. Sí, muchas gracias por haberme invitado. Bueno, ¿a dónde está el arsénico? ¿Por qué el arsénico? Ahora nos empezamos a enterar de que el agua tiene arsénico. Sí, efectivamente creo que la población se está enterando ahora. El arsénico es natural, el arsénico está en el agua subterránea y estuvo y estará siempre. Okay. El tema importante es que no lo tomemos por periodos prolongados. Todo el mundo conoce al arsénico como un veneno, ¿sí? Lucrecia Borgia, se cree que Napoleón fue envenenado con arsénico, pero el arsénico como veneno hay que tomarlo en grandes dosis. Claro. El problema con el arsénico tomado pequeñas cantidades por un periodo prolongado conduce a adquirir una enfermedad que se llama hidroarsenicismo crónico regional endémico. En nuestro país esta enfermedad se conoce desde el año 1913 y se lo conoció inicialmente como enfermedad de Belleville, porque los casos estudiados que fueron asociados al arsénico se dieron en la localidad de Belleville, en la provincia de Córdoba. Más tarde se asoció justamente los síntomas de esta enfermedad con la ingestión crónica prolongada de arsénico durante... Doctora, ¿por qué ahora escuchamos más que nunca, por ejemplo, el riesgo del arsénico y del agua contaminada en la provincia de Buenos Aires? ¿Esto responde a distintas regiones? ¿Hay más arsénico en lugares que en otros, o es indistinto, en todos los lugares hay el mismo nivel de arsénico? Claro, en la provincia de Buenos Aires está localizado
en la parte norte, o sea, porque el problema del arsénico es fundamental en la llanura chacopampeana. Sí. Entonces, toda la parte norte de la provincia, Junín, 9 de Julio, Bragado, todas esas localidades están teniendo altas concentraciones de arsénico. ¿Cómo neutralizamos el arsénico? Si debiéramos de hacer, o sea, ¿cómo hacemos para evitar que este agua tenga una alta cantidad de arsénico? Bueno, el arsénico no se neutraliza, sino que hay que quitarlo. Directamente. Directamente. Uno de los problemas que tiene el arsénico es que no tiene gusto, olor, Nada, no podemos identificarlo. Es decir, que si yo tomo, por ejemplo, este vaso de agua, no sé si tiene arsénico porque no tiene color. Perfecto. Ni gusto, yo lo puedo tomar perfectamente. Entonces, lo que hay que hacer es un análisis químico para saber si el agua tiene arsénico y en qué concentraciones. Doctora, hay muchas personas en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias, obviamente, aquí en nuestro país, que no tienen agua corriente, que utilizan agua de pozo, que realizan estos pozos en su domicilio o en la zona más cercana, y estas mediciones no se realizan. Entonces, el riesgo es enorme, obviamente. ¿Qué recomendaciones le hacemos a esta gran población en la Argentina que tiene agua de pozo? Bueno, ahí tenemos que distinguir. Primero, lo importante para nosotros es no crear pánico. Sí. La gente no debe asustarse y si quiere, puede hacer analizar. Hay lugares donde se realizan los análisis a un costo muy bajo. Y una vez, depende del, digamos, del poder adquisitivo de la persona, puede instalar filtros. Hay filtros económicos, comerciales, que realmente cualquier persona los puede colocar en su casa. Pero esa no es la población más afectada. Obvio, que es aquella que por ahí cuenta con esta información, que tienen acceso a comprar un filtro, si no es la población con menores recursos, que tiene esta necesidad tan precaria de simplemente tener agua para poder tomar, ni siquiera para poder higienizarse. Usted tiene toda la razón del mundo. Bueno, ahí yo realmente como científica que soy, lo único que puedo hacer es investigar en mi laboratorio tratando de buscar métodos económicos accesibles. Pero el recurso sería hacer un análisis del pozo donde se está quitando ese agua. Claro. Ese sería Si me permite contarle algo, en la provincia de Buenos Aires generalmente se tomaba agua de napas superiores, donde el arsénico no está. El arsénico está en las capas más profundas. Hace unos años se dio el tema de los nitratos, que también son contaminantes muy difíciles. Entonces la gente empezó a perforar más abajo y ahí salió el arsénico. Sí, y aparte también tiene que ver con este paralelismo que se da entre los pozos de desechos cloacales y los pozos para la extracción de agua, donde son cada vez más las perforaciones que hacen que estos pozos se terminen encontrando, entonces la necesidad de ir a buscar agua más profundamente, ¿no? Exactamente. Bueno, tenemos mensajes, Roberto. Así es. Bueno, bien. Nadir de Claypole quiere saber si con un filtro puede tomar agua de pozo, porque no tiene agua potable, tiene agua de pozo. Sí, siempre y cuando ese filtro sea efectivo. ¿Y cuáles son los filtros que son efectivos para poder identificarlos? Hay que hacer una prueba y ver si realmente remueve en el caso del arsénico. En el caso del arsénico. Los filtros, por ejemplo, con carbón activado no son efectivos para el arsénico. Perfecto. Doctora, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Hay mucho que aprender, hay mucho que saber y mucha responsabilidad que tenemos que asumir nosotros, ¿no? De todos los días, de saber que hay análisis que se pueden hacer, que estos filtros deben ser controlados y bueno, y a partir de allí tomar la decisión si podemos consumir este tipo de agua o debemos recurrir a otra instancia. La doctora se va a quedar un ratito nada más porque obviamente es la especialista en el tema y si hay alguna consulta que pueda ella responder, lo va a hacer amablemente para nosotros. Hacemos una pequeña pausa, estamos en vivo, estos Médicos por Naturaleza. Hoy hablamos del agua, no te vayas. ¿Sabías que el 97,5% del agua es salada, el 2,5% del agua dulce está congelada y apenas el 0,26% del agua dulce es accesible para el consumo? Según datos de UNESCO, el actual consumo de agua es desaforado y desequilibrado, porque en los países desarrollados el consumo medio de la población es de 600 litros diarios y en los países del sur de 20 litros.